de Morena hasta por 3 minutos. Muchas gracias, con su venia, señora presidenta. La alternativa al neoliberalismo es la conciencia. José Saramago. Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados, así como invitados que nos acompañan en este recinto. Sin lugar a dudas, México se encuentra en el umbral de un cambio de régimen. La mayoría de su población ha experimentado un tortuoso camino en los últimos casi 40 años, en los que la implementación de las políticas macroeconómicas neoliberales le sumieron en una desigualdad criminal, pobreza extrema, marginación y exclusión de derechos humanos contemplados en nuestra Carta Magna. En los próximos años habremos de presenciar la cuarta transformación de la vida política del país, abatir estas casi 4 décadas de políticas que tuvieron como objetivos poner en manos de particulares los recursos naturales propiedad de los mexicanos, el desmantelamiento de las industrias estratégicas y paraestatales que poseía el país, bajo el argumento de crecimiento económico y mejoras para la población, devino en políticas encaminadas a la depauperación de la mayoría, la disminución o cancelación de derechos humanos básicos como el acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo bien remunerado, el derecho a una pensión, entre otras. En tales circunstancias, la transformación no será tarea fácil. El régimen político que se murió el 1 de julio del 2018 se encargó individualmente y colectivamente en el Pacto por México de cancelar derechos y de extinguir beneficios para la mayoría de la población, a la par de que pusieron en práctica las actividades más ruines que pueden desempeñar tanto políticos como servidores públicos. La mentira, el engaño y sobre todo insultantes actos de corrupción en agravio del pueblo de México. Revisar la historia siempre nos hará reflexionar y evitar la repetición de errores cometidos en el pasado. Es evidente esa máxima jurídica que señala que delito no es castigado, tiende a repetirse. En ese sentido, el Partido Revolucionario Institucional, surgido como el eje político por el cual debían materializarse las aspiraciones e ideales más puros de la Revolución Mexicana, durante la segunda mitad del siglo pasado, terminó por convertirse en una casta de políticos que después de no tener absolutamente nada, se volvieron inmensamente ricos al amparo del ejercicio del servicio público, acuñando esas ofensivas frases que ellos mismos transformaron en principios de sus actividades políticas y en reglas de acción. Un político pobre es un pobre político. El que no tranza no avanza. El que se mueve no sale en la foto, etcétera. A partir de 1982 y después de sumir al país en una crisis económica que habrá de reproducirse como hiedra venenosa en la década de los 90, en la primera y lo que va de la segunda del presente siglo. Ahora bien, el Partido Acción Nacional, surgido como propuesta contraria a las políticas sociales y de estabilización económica de la Revolución Mexicana, puestas en marcha por el general Lázaro Cárdenas, se convirtió en comparsa de los gobiernos priistas desde 1988 hasta la firma del Pacto por México en el año 2013. Tampoco los panistas, una vez en el gobierno, pudieron sustraerse de la comisión de actos de corrupción, los cuales fueron igualmente indignantes y agravio del pueblo de México. La aplicación de medidas neoliberales a partir del consenso de Washington en la década de los 80, lejos de revertir el estancamiento productivo y el empobrecimiento por la crisis económicas generadas por sus respectivas deudas externas, convirtió a Latinoamérica en una región con índices altísimos de desigualdad. El índice de Gini, el cual mide los niveles de desigualdad, en 1984 era de 0.489. Para el año 2017 se ubicó en 0.4
punto 469. Esto es, en 33 años únicamente disminuyó en 2 centésimas, entendiendo que una representa la máxima desigualdad. En conferencia de prensa realizada el 30 de mayo del año pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, informó que los niveles de desigualdad en Latinoamérica se han estancado desde el año 2012 a la fecha. Y agregó que México es uno de los países en los que la riqueza está muy mal distribuida, pues de todos los activos financieros en México… Le voy a pedir que concluya, diputado. Concluyo. El 80% es propiedad de solo el 10% de las familias del país. Es evidente que las políticas neoliberales implementadas por los gobiernos en turno, tanto priistas como panistas, y las mal llamadas reformas estructurales, las cuales, traicionando los principios que le dieron origen, suscribió el Partido de la Revolución Democrática, no consiguieron ni tuvieron la voluntad política de lograr que México disminuyera los altos niveles de desigualdad y marginación. Antes bien, las políticas implementadas por ambos sirvieron para alimentar la voracidad y el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos y familiares de los gobiernos en turno. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates.